Vamos a continuar el estudio de este libro, Juicio Oral del Nuevo Proceso Laboral en México. Nos corresponde analizar el capítulo 9, denominado Pruebas en el Procedimiento Laboral. Como en todo juicio de materia laboral, también la parte sustantiva de un proceso es la obligación de las partes de aportar sus pruebas, las pruebas que sustenten o que refuercen sus hechos constitutivos de la demanda o los propios de la contestación de la demanda. La Ley Federal del Trabajo establece que son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho. Entonces, esto es bien interesante porque no hay obstáculo para ofrecer alguna prueba, salvo esta condición. ¿Y cuáles pruebas se prevén en la Ley Federal del Trabajo? La confesional, la documental, la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba de inspección judicial, la prueba presuncional, que ustedes saben que esta se clasifica en presuncional legal y humana, la instrumental de actuaciones, y con la reforma del 1 de mayo de 2019 se introduce la prueba relacionada con los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. Y esta es una aportación súper importante en materia laboral y se refiere a las fotografías, a las cintas cinematográficas, a las grabaciones de audio y video, a las distintas tecnologías de la información y la comunicación, sistemas informáticos, medios electrónicos, medios ópticos, fax, que ya no se usa, correo electrónico, algún documento digital, la firma electrónica o todo lo relacionado con las redes sociales, pero que lleven una huella vinculada con la relación de trabajo. También se anuncian como medios de prueba las constancias de notificaciones hechas a través del buzón electrónico y un tema súper importante en materia laboral que se relaciona con el pago del salario al trabajador, los recibos de nómina con sello digital. En este capítulo vamos a ir abordando cada una de las pruebas. Aquí quiero precisar la prueba confesional. ¿A qué se refiere? Bueno, recordemos que la prueba confesional está únicamente vinculada con el actor y con el demandado. Esta se refiere a, o tiene por objeto, que el confesante o la persona a que se le cita acepte o reconozca un hecho que es propio de la persona que hace la declaración. Y la confesión puede ser la confesión contenida en la demanda. La prueba confesional también puede estar contenida en la contestación de la demanda o al absolver posiciones. ¿Cómo puedo decir que hay una confesión en la demanda? Bueno, cuando yo reconozco que la relación laboral inicia en tal fecha, estoy confesando un hecho propio de la relación laboral, pero que me es atribuido. También cuando digo cuál es mi salario en la demanda, estoy admitiendo un hecho propio. Lo mismo ocurre por parte del demandado. Si yo atribuyo al demandado que la relación laboral es con determinada empresa o determinada persona física, y la persona física, cuando comparece por escrito a contestar la demanda, reconoce el vínculo laboral con el trabajador, ahí está confesando como cierto un hecho que le es propio. Igualmente, si yo le atribuyo que gano un salario de 500 pesos por día y cuando contesta la demanda lo reconoce, está confesando ese hecho. Y fíjense ustedes, esto es bien importante porque los hechos que se admiten en la contestación de la demanda ya no van a tener controversia.
Luego, cuando ya se desahogue la audiencia preliminar, el juez va a excluir las pruebas relacionadas con ese hecho. De suyo va a establecer, como hay una admisión de tal punto de la demanda y de la contestación, que se refiere, por ejemplo, a que las partes reconocen que existe una relación laboral, a que las partes reconocen que el salario de esa relación laboral era tal, a que las partes reconocen que la antigüedad del trabajador era a partir de tal fecha. Entonces, ahí se entiende que esos temas ya no suscitan controversia. Luego, las pruebas que se quieran ofrecer para esos aspectos, ya es irrelevante que el juez las admita. Por ello, la importancia de que como actor y como demandado tengamos presente que cuando se expresa un hecho en la demanda o en la contestación, estamos en presencia de una confesión. Ahora, en el desahogo de la prueba confesional, ¿cómo se suscita? Bueno, la persona tiene que pasar al estrado, el juez con auxilio del secretario instructor le hace el apercibimiento que debe conducirse con protesta a decir verdad, que los hechos que narre deben ser ciertos y se da pauta para que el abogado de la contraparte, de quien está como persona citada, empiece a formularle las preguntas. Las preguntas tienen que ser claras, precisas, tienen que referirse a los hechos materia de litis, de manera que si alguna pregunta, fíjense, no tiene relación con los hechos o es inductiva, que significa que ya la pregunta induce a la persona a que responda en determinado sentido, la contraparte tiene derecho a objetar que esa prueba, que esa pregunta no se califique como legal. Y el juez en ese momento tiene que determinar si admite la pregunta o si la desecha. En el caso de que se admita la pregunta, la ley establece que el absolvente se debe limitar a contestar sí o no. Y después puede hacer algún agregado, alguna aclaración. Si el absolvente no contesta de manera clara con un sí o con un no, el juez puede apercibir a la persona absolvente que si insiste en evadir la respuesta, se puede entender como confeso de la pregunta. Entonces, esto es muy importante en el desahogo de la prueba confesional. Cuando el juez puede de oficio intervenir para formularle preguntas al absolvente, cuando advierta que algún tema no quedó claro, cuando advierta que hay confusión por parte del absolvente, el juez puede intervenir y preguntarle algún aspecto relacionado con la litis. Muy importante es que el juez debe cuidar su imparcialidad, es decir, que no haga preguntas que correspondería hacerlas a una de las dos partes, porque entonces se puede prestar a que está induciendo el sentido del juicio hacia un determinado lado. Eso por cuanto ve a la prueba confesional. La prueba documental, esta es bien interesante porque recuerden que con la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 2019, las pruebas se aportan desde la demanda. ¿Y cuál es la primera prueba que se aporta desde la demanda? La constancia de no conciliación que expidió el Centro de Conciliación Laboral. Esa es la primera documental que aporto. También tengo que aportar lo que se relaciona con mi justificación de mi personalidad, es decir, el documento que me acredite la personalidad si acudo en representación de otra persona. El actor o el demandado deben aportar sus documentales, exhibir esa prueba y decir el objeto que quieren, el objeto de la prueba, es decir, para qué o con qué propósito se ofrece. Por excepción, si la parte no tiene la prueba porque la tiene un tercero, sea un particular o sea una oficina, debe así manifestarlo bajo protesta de decir verdad para que el juez requiera a ese tercero o a esa dependencia que le remita la prueba.
Como ven, el tema de las pruebas, al ser la parte medular de un proceso, nos va a llevar algunos capítulos, algunos apartados para ir desmenuzando este tema.